Muy buenas tardes en México, buenas noches en España o donde quiera que se encuentren. Les agradecemos continuar acompañándonos en este coloquio internacional, La cultura de la paz y el arte, perspectivas desde Asia, América Latina y España. Quiero dar las gracias en primer lugar a la doctora Arie Arimura, que se ha dado la tarea de organizar este importante coloquio para sensibilizarnos sobre este tema que nunca pierde relevancia y ahora eh, conmemorando los 80 años del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, pues vale la pena recordar y reflexionar. Yo soy Vania de la Vega Shiota, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, y voy a tener el honor de moderar esta mesa número 3, cuyo título es Las víctimas de las bombas atómicas y el arte. Y me acompaña la maestra Alejandra Tapia, que presentará Literatura y Cuerpos Hibakusha, el caso de Ota Yoko y Hayashi Kyoko, y el doctor Sergio Hernández Galindo del Instituto Nacional de Antropología e Historia con la ponencia El bosque de mi niñez, la práctica artística y de paz de Yasuaki Yamashita. Vamos a estar una hora con ustedes conversando, entonces a los ponentes les pido que hagan una intervención de aproximadamente 20 minutos con un poco de flexibilidad para después tener una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. Entonces, iniciamos con la maestra Alejandra Tapia, que es editora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es licenciada en Letras Modernas Inglesas por nuestra universidad y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Su tesis de maestría exploró el concepto de la muerte en la obra de uno de los escritores japoneses más afamados de la actualidad, Haruki Murakami. Se ha desempeñado como docente, redactora publicitaria, gestora académica y tiene más de 15 años de experiencia en los ámbitos de la traducción y la edición. Como traductora literaria, su trabajo más reciente es la novela Seis días en Roma, de Francesca Giaco, Spasa 2023. Como parte de su colaboración con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, ha coordinado, junto con la de La Voz, el Círculo de Lectura sobre Género en Asia y África, el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género 2020, el Diplomado de Literatura, Feminismos y Géneros en Asia y África Contemporáneas 2024-2025. Ha participado en varias ocasiones en Tsundoku, el podcast de literatura japonesa de la Fundación Japón México y la Fundación Japón Madrid. Fue coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi de la UNAM de 2023 a 2025. Maestra Alejandra Tapia, bienvenida. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania, por la presentación y también quiero agradecer muy especialmente a la doctora Arimura por la invitación y también al Programa Universitario de Estudios de Asia y África y Oceanía. Bueno, pues yo les voy a hablar el día de hoy de literatura, de la literatura y los cuerpos hibakusha. Que con esta palabra quiero decir, pues, que fueron víctimas directas de la bomba atómica. Y bueno, primero me gustaría darles algunos antecedentes del Genbaku Bungaku, que es la literatura de la bomba atómica. Se trata de un género que se define de manera muy amplia por el tema, pero no por el estilo ni por la calidad de los escritos. Esta literatura sufrió censura por la ocupación por la ocupación norteamericana a partir de 1945 y estuvo muy relacionada con los temas, naturalmente, de la bomba atómica durante la posguerra inmediata. Gran parte del corpus de este tipo de literatura data de la década de 1960 en adelante, justo por los problemas de la censura y también por lo traumático que fue experimentar las bombas de primera mano. El grupo de escritoras y escritores de la bomba atómica rara vez ha tenido la atención que merecen. En muchas veces a las antologías de literatura japonesa ni siquiera se les incluye. Los miembros del establishment literario japonés o el Bundan no estaban satisfechos con la literatura de la bomba atómica por razones políticas y por lo que consideraban victimismo puro de los y las sobrevivientes o hibakusha y porque no colocaron los bombardeos en lo que consideraban debía ser un contexto histórico más amplio y apropiado, a saber, el papel que Japón desempeñó como agresor y como victimario de otros países asiáticos en la Guerra del Pacífico.
Sin embargo, y pese a que a la resistencia por parte de la crítica, los escritores y las escritoras japoneses se han acercado a este tema, le han dado una cara y una historia a las estadísticas de la bomba atómica y nos han mostrado su propio Nagasaki, su propio Hiroshima. De hecho, fue hasta la década de 1980 que una antología de escritura sobre la bomba atómica se publicó en Japón. Los escritores de la bomba se pueden dividir en dos grupos, los sobrevivientes a las bombas y los que no se enfrentaron a ella, pero eran de la región. Esta distinción es muy importante. El primer grupo tiene una experiencia que contar y a menudo dudan de que quienes no se enfrentaron a la bomba, porque, porque no, consideran que no pueden comprender a cabalidad la experiencia. El segundo grupo lucha para encontrar los medios para imaginar una guerra nuclear sin apropiarse de los recuerdos de quienes sí se enfrentaron a ella. No todos los escritores sobrevivientes son escritores profesionales y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Gran parte de los testimonios y de los poemas los escribieron aficionados motivados por la necesidad de expresar sus experiencias que no entendían del todo. Entre los escritores más notables que no se enfrentaron directamente a la bomba atómica, pero que escribieron literatura atómica, están Satai Neko, y tenemos uno de sus libros aquí en la pantalla, Ibuse Masuji y Oe Kenzaburo. Ellos eligieron escribir del tema porque estaban muy interesados en conocían a las víctimas o las áreas afectadas por las bombas. De hecho, la obra que se considera más importante al respecto es Lluvia Negra de Ibuse Masuji, la cual data de 1965 y la tenemos aquí, está traducida al español y prologada por Jorge Volpi. Para confirmar que la bomba atómica es cada vez menos importante para los lectores de Japón, incluso este año, cuando se cumplen 80 años de esas bombas y de otras partes del mundo, gran parte de los libros relacionados con ella han dejado de editarse. Bueno, en realidad por el aniversario sí ha habido cierto interés editorial, pero es cuestión como más coyuntural que un interés sostenido en la bomba atómica. Y bueno, más porque, como les comentaba, han pasado 80 años. La literatura de la bomba atómica no aborda nada común ni nada cotidiano. Esta literatura se ve impulsada por experiencias extremadamente dolorosas, mismas que a menudo son historias difíciles de escribir y de leer. Esta literatura pone a prueba el límite de la capacidad humana de narrar, pues el grado de daño, de sufrimiento, de pérdida y el sentido del absurdo que los y las Hibakusha enfrentaron parece superar tanto a quien escribe como a quien lee. Pensemos que difícilmente puede haber una manera adecuada de representar un evento de esta magnitud para las futuras generaciones. Consideramos también la dificultad de convertir una experiencia límite en arte. ¿En qué palabras pueden describir el horror sin domesticarlo, degradarlo y trivializarlo? ¿En qué testimonio puede dar paz al alma del testigo o una sensación de cierre, sobre todo cuando escribir significa revivir el pasado y poner en palabras el estrés postraumático? Pensemos en lo que significa asumir el riesgo de decir lo indecible, de escribir lo indescriptible y domar lo indomable, porque cuando la bomba atómica estalló, la gente tardó mucho tiempo en saber lo que sucedió. Al investigar sobre este tema, varias veces me he preguntado por qué parecía haber una premura de pasar la página y olvidarse de este episodio de la historia en Japón, de sus víctimas, de sus testimonios y de sus productos culturales. Pensé en el mandato cultural de la armonía, en que la falta de conflicto es de primera importancia y en que estas personas transgreden el principio del Hone Tatemae al expresar su sufrimiento, sus ideas e importunar a los demás con ellos, sobre todo en un momento histórico cuando Japón empezaba con su rápido crecimiento económico. También pensé en el concepto de Gaman, que tiene que ver con la resiliencia, la presión por ocultar los problemas personales y ese mandato de no mostrar debilidad. Bueno, pues empecemos con una de las escritoras que voy a abordar el día de hoy, que es Yoko Ota, que nació en 1906 y
falleció en 1973 y una de sus obras más famosas es Ciudad de Cadáveres. Esta novelista fue o es una de las sobrevivientes de la bomba atómica más importantes. Su obra más famosa es Chikabane no Machi o Ciudad de Cadáveres, que escribió en pedazos de papel higiénico y se publicó, y bueno, también en pedazos de tela, etcétera, ¿no? Y se publicó en 1948, pero fue una primera versión censurada aparentemente de manera voluntaria. Tiene varias obras que constituyen el intento más consistente de registrar en prosa la experiencia y el significado de Hiroshima. Dos de sus obras acaban de ser publicadas en español, que es Ciudad de Cadáveres, publicada por la editorial española Satori, y Personas a Medias, que fue publicada también este año, me parece, o el año pasado, por la editorial chilena Telúrica. Aquí les pongo las portadas de ambas novelas. Irónicamente, al principio de su carrera, Ota era una escritora de literatura nacionalista, por lo cual vivió avergonzada después de 1945. También ella tuvo breves acercamientos a la literatura proletaria y formó parte de varios colectivos de escritoras. Ota fue una escritora que vivió y se mantuvo sola. El 6 de agosto, cuando estalló la bomba, ella tenía 42 años. Durante los 18 años de vida que le quedaron, porque murió de insuficiencia cardíaca en 1963, la sombra de la bomba atómica nunca la abandonó y no pudo escribir de casi nada más, lo cual era muy difícil para ella, porque escribir sobre el tema era revivirlo. Para Ota, escribir de Hiroshima significaba describir un proceso continuo de deshumanización. Fue adicta a una serie de fármacos para mitigar su ansiedad y depresión, los cuales funcionaron solo parcialmente. Varias veces consideró suicidarse, como otro poeta, otro escritor atómico de la época que sí se suicidó. Ella se preguntaba cómo hacer una novela exitosa en la literatura post-Hiroshima, cómo un tema como este podría causar el placer de leer. El enojo y la amargura que había en su escritura le acarrearon muchas críticas. Su relación con el Bundan o el establishment literario japonés siempre fue muy tensa. Este grupo de escritores y de críticos profesionales la condenaban por perseguir el tema de la bomba atómica. Decían que no tenía talento y que se había desgastado por completo después de 1945. El autor de una de sus biografías la describe como una escritora sin talento y otros la describían como desagradable, egoísta, arrogante, cerrada, fría y melancólica. Ella buscaba escribir una obra literaria, algo que siempre se le escapaba y oscilaba entre el deseo de agotar el tema y superarlo al escribir una buena novela. Oscilaba entre reportar y ficcionalizar. Sus obras se caracterizan por una urgencia testimonial porque pensaba que ella misma iba a morir pronto. Insistía en que la bomba de Hiroshima había roto con el pasado de una manera tan contundente que las herramientas disponibles para escribir no funcionaban. Ella buscaba un nuevo lenguaje. Sin embargo, no hay nada radicalmente innovador en los escritos de Ota en cuanto a que son relatos en primera persona, son novelas documentales y de narrativa autobiográfica. Ota tenía la reputación de ser una mujer amargada y perturbada, al igual que sus escritos, pero no se enfrentaba ella a una tarea de una dificultad formidable. ¿Por qué pedirle a alguien innovación al reportar una tragedia de tal magnitud, además de vivida de primera mano? Ciudad de Cadáveres trata sobre la experiencia de la bomba atómica reportada por Ota el 6 de agosto y en los días subsecuentes. Este libro, en su versión extensa, fue publicado 8 años después del suceso, por lo que puede no ser tan confiable en su recuento de los hechos. Esto en el caso de que asumamos que alguien puede hacer un relato objetivo de una experiencia al límite que compromete la vida propia y define el futuro si es que lo hay. Al escribir, ella reporta haberse sentido enferma, con náuseas y con un fuerte dolor de estómago. La autora afirma que no puede olvidar, aunque quiera, lo cual recuerda también a la película Hiroshima, mi amor,
esta película franco-japonesa de 1959 del director Alain Resnais, en la cual se plantea la idea central de la incapacidad de olvidar. La obra consiste en 13 pasajes de distinta extensión y Ota tuvo que eliminar varias partes por la censura. Originalmente fue escrita entre agosto y noviembre de 1945, mientras Ota pensaba que colapsaría pronto. En el prólogo a la edición completa, ella incluso se disculpa por no haberle podido dar forma literaria a su recuento. La obra se concentra de manera especial en lo sucedido en el lecho del río. Según la obra de Ota, la llamada enfermedad de la bomba atómica significó el descubrimiento de un nuevo infierno, uno que afecta a cada cuerpo de un modo distinto e imprevisible. En un primer momento, la bomba atómica se inscribe en el cuerpo de sus víctimas a través de las quemaduras del color de la ceniza o cobrizas, ampollas malolientes, hinchazón, pérdida de cabello, de peso y de los dientes. A veces el color de la piel se tornaba opaco, extraño, como el de una berenjena rostizada. Otras ocasiones a la gente le salían manchas de distintos colores, azul claro, azul marino, moradas, entre otros, como si fueran frutas podridas. Cito, después de que la anciana murió, el doctor S. comentó, no me gustaría decir que eran hermosas, pero las manchas amarillas, verdes, rojas y negras aparecieron como estrellas por todo su cuerpo y quedé fascinado con ellas. Estas manchas, por lo común, significaban que la persona tenía apenas 2 o 3 días de vida, a lo mucho 5, y ya no se molestaban en ir al doctor. Esta referencia me recuerda a la sección El Monte Fuji en rojo de la película Sueños de Akira Kurosawa, donde la población se enfrenta al colapso de la central nuclear, no tienen a dónde escapar y los gases venenosos tienen colores diferentes, a manera de una carta de presentación de la muerte, como dice el funcionario que protagoniza esta parte de la película. Al leer de La ciudad de cadáveres, también advertí que la propia ciudad de Hiroshima se podía interpretar como otro cuerpo caído y destruido, porque gran parte de ésta se quemó o quedó en ruinas. Según nota, la bomba también se inscribió en la psique de la gente, en los ojos y rostros sin expresión, en su paso lento y extraño, como si las personas se dirigieran a un lugar al que no quisieran llegar. No había humor ni empatía. Ella misma también se describe como una marioneta colgada de un solo hilo, que lidió con el estrés postraumático hasta el final de sus días, viendo la luz azul de la bomba atómica donde no estaba. Me gustaría también referirme al ensayo History Repeats, publicado en The New York Times en 2011, donde Oeken Saburo ubicó a Fukushima en un continuum que parte de Hiroshima y Nagasaki y descubrió el uso de la energía nuclear como la peor traición posible a la memoria de las víctimas de la bomba atómica. Además, fue claro que en Japón se debía adoptar una identidad como nación libre de dicha energía. Vamos rápidamente con la segunda escritora, Hayashi Kyoko, que nació en 1930 y murió en el año 2017. Esta escritora nació en Japón, fuera de Japón, perdón, en el Shanghái ocupado por los japoneses. En 1945, ella y su familia regresaron a Nagasaki para escapar de los conflictos en China. Desde pequeña, ella presenció las atrocidades de la guerra que jamás olvidaría. Y al año y medio de haber regresado a su tierra, estuvo expuesta a la bomba atómica y se convirtió en Hibakusha. Hayashi empezó a trabajar en una fábrica de municiones a 1.4 kilómetros de la zona cero junto con 323 compañeros cuando la bomba explotó en Nagasaki a las 11 de la mañana con 2 minutos el 9 de agosto de 1945. Sin heridas ni quemaduras, Hayashi caminó por 9 horas por Nagasaki y pasó por la zona cero para llegar a la casa de su familia. Asistió a la escuela de enfermería un tiempo. Se casó con un reportero con el que tuvo su único hijo. Después se divorció y a partir de ese momento vivió en un pueblo cerca de la ciudad de Kamakura.
Hayashi vivió los años de la posguerra lidiando con los efectos secundarios de la radiación. El resto de su vida tuvo una salud frágil. A pesar de su mala salud, se marchó de Nagasaki en 1947. Durante su matrimonio, Hayashi formó parte de un prestigioso círculo de jóvenes escritores junto con Nakagami Kenji y Tsushima Yuko. Aquí les presento pues una de las obras más importantes de Hayashi Kyoko, Matsuri no Va, y bueno, una traducción al italiano de sus relatos sobre las bombas de Nagasaki. Este relato de Ritual de Muerte ganó el premio para nuevos escritores y el premio Akutagawa. Y bueno, cabe mencionar que ninguna expresión de la literatura atómica había ganado un premio literario importante hasta ese momento. Sin embargo, el jurado no consideró que su obra tuviera mérito artístico y se concentró en el valor testimonial de esta obra. De hecho, uno de sus críticos más severos, Nakagami Kenji, decía que sus innumerables relatos de la experiencia eran fetichismo, comentario que me parece abiertamente revictimizante y se conecta con el desprecio que sufrieron las víctimas de la bomba, que encima de todo tuvieron que padecer que fueran tratadas como parias. Hay muchas opiniones sobre el género de esta obra, sobre Matsuri no Va. Se escribió 30 años después de la bomba atómica de Nagasaki, después de 3 décadas de vida y silencio acumulados, y presencia una combinación muy intrincada de tiempos y de puntos de vista, aspectos que han caracterizado el estilo narrativo de Hayashi Kyoko a lo largo de su carrera. Considero que Hayashi Kyoko explora mucho sobre cuáles fueron los efectos de la bomba atómica en los cuerpos de las mujeres, o sea, no solamente en los cuerpos, obviamente en la parte física, pero sí también en toda la parte psíquica del estrés postraumático. Ella, a lo largo de toda su obra, que es muy interesante y lamentablemente solo está traducida al inglés, ella explora cómo se es adolescente, madre anciana, con un cuerpo contaminado y envenenado, condenado a una muerte anticipada. Ella también aborda los efectos de la radiación y los efectos específicos que tuvieron en los cuerpos de las mujeres y de cómo la bomba atómica atravesó las vivencias de las mujeres como mujeres. Y por decirlo brevemente, los efectos de la radiación tuvieron efectos hormonales específicos porque a las niñas se les adelantaba la menarca, padecían infertilidad, también se les adelantaba la menopausia y por supuesto provocó a lo largo del tiempo cáncer de mama, cáncer de útero, abortos espontáneos, partos prematuros y malformaciones a quienes pudieron tener hijos. Me gustaría terminar hablando sobre un pequeño relato que tiene esta Hayashi Kyoko, en donde ella que se llama Una historia de Nagasaki, donde ella habla, o sea, bueno, donde la narradora habla sobre una amiga que ella conoció y que fue pasando, y cómo fue pasando el tiempo, y ellas dos se fueron compartiendo cosas de su vida y sobre todo fueron compartiendo efectos de la bomba atómica. Cuando se encuentran estas amigas, muchos años después, Takako, que es la amiga, está más delgada y dice que ambas son mercancía defectuosa. Además, a esta amiga le ha salido una mancha roja en el ojo, efecto retardado de la bomba. Otra historia muy interesante, o otro relato muy interesante de Hayashi Kyoko es Trinity to Trinity, que es Torinity, Cara Torinity, que escribió en el año 2000. Este fue un reportaje que ganó el premio NOMA y en donde ella narra su viaje a Nuevo México, a la ciudad de Trinity, donde se realizó el primer experimento con la bomba atómica. Es decir, esta escritora va hacia este territorio estadounidense donde se hicieron los primeros experimentos con la bomba atómica y ahí tiene una epifanía
donde ella se da cuenta de que las primeras víctimas de la bomba atómica fueron los animales, fue la naturaleza, fue el territorio que no pudo gritar, que no pudo, que nadie pudo escuchar y que no se pudo quejar y que después no pudieron tener ningún tipo de reparación del daño, ¿no? Bueno, la epifanía que ella tiene, se las comparto, dice, las primeras de las víctimas de la bomba no fueron los humanos. Los animales y la tierra fueron silenciados antes de que pudieran tomar una postura de ataque y no pudieron llorar ni gritar. Tampoco pudieron huir. Entonces, en este momento en que ella tiene esta epifanía, sus ojos se llenaron de lágrimas porque ella no había podido llorar en aquel 9 de agosto de 1945 al pasar junto a las personas deformes y al encontrarse con su madre días después. Según el crítico Kawanishi Masaki, la literatura de la bomba atómica nació cuando el 6 de agosto de 1945 el escritor Hibakusha Haratamiki se dijo a sí mismo, tengo que registrar esto, y terminó cuando Hayashi Kyoko reconoció que la tierra de Nuevo México fue la primera Hibakusha. A ambas las conecta el profundo silencio de los muertos. Para concluir, me gustaría señalar que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki han sido un tema muy importante en la posguerra, que ha generado muchos productos culturales como literatura, narrativa, teatro, cine y música y manga, aunque por supuesto que a lo largo del tiempo se han ido desvaneciendo. Oeken Saburo publicó una serie de ensayos muy influyentes, Hiroshima Noto, en los que se niega a relegar a los y las Hibakusha un estatus de víctimas pasivas y patéticas y pone en primer plano su dignidad. Muchas gracias. Maestra Alejandra Tapia, muchas gracias por esta interesante y sin lugar a dudas incómoda presentación. Creo que es un poco el punto de estos productos culturales, ¿no? Movernos de nuestro sitio de confort y hacernos recordar. Es muy importante la cuenta que da la cuenta que da de estos productos culturales, de estos libros, porque tú lo mencionas, es que dicen lo indecible, ¿no? O sea, después de las bombas, del lanzamiento de las bombas atómicas, pues hubo este cerco informativo, donde fue muy curioso que en uno de los países donde más se consumen los periódicos, pues al otro día ninguno de los periódicos pues, de mayor circulación en el mundo dieran cuenta de esta nota. Cuando en México, por ejemplo, el 7 de agosto y el 10 de agosto de 1945 sí se dio cuenta, ¿no? Entonces, pues a través tanto de los sobrevivientes a la bomba como de los que estuvieron cerca, pero no necesariamente lo vivieron, es que podemos acercarnos desde la perspectiva literaria a los horrores dantescos, ¿no? De la época. También me gustaría resaltar la mención que haces de el prólogo de Jorge Volpi al libro de Lluvia Negra. Es un cruce interesante de cómo se ve desde las letras, pues no solamente de México, sino de la UNAM, este tipo de literatura. También me gustaría resaltar el comentario del mandato cultural de la armonía y cómo las víctimas de Hiroshima y Nagasaki deciden pues utilizar el poder de la palabra para apelar a nuestra memoria, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, estas novelas, estos testimonios, estos libros van construyendo la memoria colectiva de lo que sucedió hace 80 años. Y ya nos decían, ¿no? En el discurso del 6 de agosto de este año pues que tenemos que estar muy conscientes de cómo se construye la memoria porque los hibakusha cada vez son menos, ¿no? Y ya su promedio de edad está por arriba, por supuesto por arriba de los 80 años en este 2025, que es el aniversario que estamos conmemorando. También me gustaría resaltar lo del proyecto Trinity,
Y yo incluso agregaría las pruebas nucleares en Atolón de Bikini, ¿no? O sea, por supuesto se habla de Hiroshima y Nagasaki porque fueron los objetivos no solamente contra población humana, sino contra población civil. Eh, Se habla mucho de cómo hubo un bombardero que estuvo recorriendo la ciudad de Hiroshima los días previos para acostumbrar a la población y que no corriera a refugiarse. Y de esta manera, pues este experimento del proyecto Manhattan pudiera ser medido desde pues, tener todas las mediciones científicas que estaban pensadas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, sí, pues la agresión que se hizo a la naturaleza, al medio, a la tierra, con el proyecto Trinity, también hay que enunciarlo. Y también el atolón de Bikini, que justamente ayer comentaba con el doctor Sergio Hernández cómo pues estas pruebas también afectaron a población japonesa y también la tomaron entonces como parte de la causa. Muchas gracias por todos los comentarios y las ideas de esta presentación. Entonces, justamente quiero presentarles ahora al doctor Sergio Hernández Galindo, perdón, que se va a encargar de la segunda conferencia de esta mesa. Sergio Hernández Galindo es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Es economista por la UNAM y realizó sus estudios de especialización sobre Japón en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Entre sus líneas de investigación se encuentran las historias de las comunidades y los inmigrantes japoneses en México y América Latina. En este año en particular, a 80 años del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, junto con Yasuaki Yamashita, sobreviviente de Nagasaki, han impartido decenas de charlas y conferencias en escuelas y universidades por todo el país. Su libro editado por el Fondo de Cultura Económica, Hibakusha, Testimonio de Yasuaki Yamashita, lleva vendidos más de 50,000 ejemplares. En esta tarde, en esta mesa, la ponencia del doctor Sergio Hernández se llama El bosque de mi niñez, la práctica artística y de paz de Yasuaki Yamashita. Doctor Hernández, tiene el uso de la palabra. Bienvenido. Buenas tardes, buenos días a todos donde se encuentren. Es para mí un placer estar con ustedes gracias a tu presentación, Vania. Y pues quiero agradecer a Ari Arimura que nos ha convocado y nos ha organizado para este magnífico coloquio internacional y al programa universitario que también lo ha auspiciado. Voy a compartir pantalla para que sea pues más ejemplificativa con algunos elementos que les voy a dar, dado que voy a hablar justamente de la obra de Yasuaki. No sé si ya se puede ver. Ya la vemos, pero no está en pantalla Ah, completa todavía. ya, Listo. creo que ya. Bueno, Sí. voy a hablar justamente sobre la obra de Yasuaki Yamashita, que es, pues, además de sobreviviente de la bomba, un artista. Él, pues, es pintor y es ceramista, y vive actualmente en San Miguel de Allende. Eh, Yasuaki Yamashita, para que sepamos quién es, voy a mencionar algunos datos importantes. Desde el primer día en que nació, el 12 de abril de 1939, fue marcado por la guerra y por su vocación en torno al compromiso con la paz. Yasuaki, hasta el fin de la guerra en agosto de 1945, vivió y padeció la guerra. Japón ya se encontraba en guerra, una larga guerra que no solo fue de solo 4 años, cuando inició el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor en diciembre de 41. Japón tenía una etapa anterior de guerra contra China desde septiembre de 1931, en el llamado incidente de Manchuria, que hace que el ejército japonés se vaya posesionando de partes más importantes de China, y en 1937 ya con la guerra total y la ocupación ya definitiva de una parte muy, muy importante de este país. La guerra entonces duró realmente 15 años para el pueblo japonés, que reconoce esta larga etapa como el Kurai Tanima, para que nos demos cuenta de los sufrimientos, o valle lúgubre. Fue un valle lúgubre que se extendió
durante todos estos años y posteriores a la guerra, justamente por los efectos que dejó la misma y en particular en Hiroshima y Nagasaki estas bombas. Entonces, creo que pues es muy importante darle peso a esta conmemoración de 80 años cuando actualmente pues se masacra a niños, se sigue masacrando y se siguen muriendo de hambre en plena guerra, como es el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Entonces, me gustaría que también señalar que además de esta etapa en la que vive Yasuaki, sus padres desde que nace en ese primavera, cuando florecen los cerezos en Japón, en abril, pues deseaban ya la paz y le ponen justamente el nombre de Yasuaki Yamashita, que significa por estos símbolos y estos kanjis, búsqueda de la paz debajo de la montaña o bajo la montaña, justamente donde vivía Yasuaki, en un barrio a 2,5 kilómetros del hipocentro donde estalla la bomba. Yasuaki era el hijo más pequeño de un total de 7 que tenía la familia Yamashita. Realmente a sus hermanos mayores no los conoció, porque ya cuando él es consciente, estos 3 varones ya estaban en la plena guerra y realmente nunca convivió con ellos hasta pues posterior, cuando regresan de la guerra. Entonces él vivía con sus 2 hermanas y con sus padres. Sin embargo, estos primeros años de vida, los niños, efectivamente, como él lo menciona, pues buscan jugar y sin condiciones para hacerlo realmente, pues no tenían juguetes y cada vez los esfuerzos de guerra eran mayores en el frente interno de guerra, ¿no? Que era un frente interno que realmente era el que sostenía la guerra, el que sostuvo la guerra durante todos estos periodos, y la población era la que sufría y la que sostenía la guerra con sus sacrificios y con la falta de alimentos cada vez crecientes y todo lo que se necesitaba para la vida cotidiana, que se fue incrementando justamente ya al final de cuando van a ser lanzadas estas bombas atómicas. Sin embargo, este Yasuaki, este niño de 6 años, sí conoció y vivió lo que es la bomba atómica, el momento preciso a las 11:02 de la mañana, cuando esta bomba de plutonio estalló sobre su ciudad, cubriéndola pues de fuego, de destrucción y posteriormente de un terrible efecto que dejan este tipo de armas de destrucción masiva, que es la radioactividad con rayos gamma, rayos X, neutrones y posteriormente la lluvia negra, que contaminaría a miles de personas más después de la explosión, y que es justamente por lo que muere Sadako, que se habló hoy en la mañana, ante la lluvia negra que le cae a ella y a su madre. A fines de ese año de 1945, no solamente la ciudad quedó destruida, como lo vemos en estas imágenes, sino ya para fines de 1945 se habían sumado a los 35,000 aproximadamente que murieron al estallar la bomba o en estos días inmediatos. Ya para 1945 se habían sumado cerca de 75,000 personas que fallecieron, entre ellas el padre de Yasuaki. Y entonces para Yasuaki vivir la guerra y los años posteriores, como él lo dice, van a ser una experiencia pues muy impactante. En particular me gusta, pues les voy a leer una parte que él me comentó. Dice que con la bomba atómica, la tremenda desolación en el campo, no había ninguna flor, y los árboles totalmente calcinados. Era un panorama muy triste, sin verdor, solo llantos. Creímos que jamás volverían a nacer plantas en este lugar, pero la naturaleza es fuerte,
pronto empezaron a brotar retoños de los árboles. Las hierbas empezaron a tapizar el campo de verde y las florecitas empezaron a decorar nuestro paisaje. La naturaleza, concluye, nos sigue dando felicidad. Aprendamos a amar la naturaleza. Sin duda, esta apreciación que va a tener lo va a marcar ya como en su etapa como artista. Uno de sus primeros pinturas a tinta es esta que se llama Naturaleza y yo, que lo marcan sin duda alguna y son parte de estos recuerdos cuando empiezan a florecer y cuando empieza a verse verde lo que él nunca pensó que pudiera suceder. Bueno, a pesar de que vivió los efectos que dejó la bomba atómica, fue hasta 1957 cuando realmente él se da cuenta que es sobreviviente de la bomba atómica, cuando lo quiere reconocer, que él era sobreviviente. Para ese entonces, en este año, él ya trabajaba en el hospital de la bomba atómica. Finalmente lograba tener una cierta salud estable, dado que sus constantes hemorragias impedían que pudiera trabajar de manera constante. Entonces, en ese entonces, él, a pesar de, de estos padecimientos que tenía, una cuestión que lo marca es el conocer a un joven que él le brindaba su sangre cuando podía, que los médicos se le pedían porque tenía el mismo tipo de sangre y que finalmente muere por leucemia, era un joven de su edad, y ahí él es cuando se da cuenta que él puede morir en cualquier instante y cuando se da cuenta que efectivamente él es un sobreviviente de la bomba atómica, que es un Hibakusha, que no informaba, que no reconocía inclusive a muchos de los doctores que lo veían. Ahora, la población sin una información adecuada, como lo mencionó también Alejandra, empezó a temer a los sobrevivientes, pues consideró que se podrían contagiar al convivir con ellos. Los hombres, por ejemplo, evitaron procrear familias con mujeres que estuvieran expuestas a la radiación por los posibles daños genéticos con los cuales muchos bebés empezaron a nacer. La discriminación, sin duda alguna, sobre los Hibakusha, al aislarlos, al perseguirlos, generó en los mismos que ocultaran su historia y que muchos de ellos la sigan ocultando inclusive en la actualidad. Esta situación como perseguido, como excluido de la sociedad en general, hizo que Yasuaki decidiera salir de su país, que tuviera la idea de salir de su país y trasladarse a cualquier otro lado que no fuera su ciudad natal y que no le recordara los momentos que él vivió y que los cuenta, los ha contado muchas veces, hasta muchos años después. Esta situación de poder salir de su país resulta ya viable en 1968, cuando es contratado por una compañía japonesa para cubrir los Juegos Olímpicos de México en 1968. Finalmente llega a México y decide quedarse en México ocultando su situación de Hibakusha. Eh, eh, los recuerdos de esa mañana, sin duda alguna, del 9 de agosto, los intentaba esconder aún incluso en México, en el rincón más oscuro de su memoria. Sin embargo, la pintura le hizo un poco ir integrando todos estos recuerdos y sacarlos de otra manera. Ya finalmente, por estos años ya empezó a pintar, y aquí les muestro alguna de sus pinturas, hasta 1990, cuando ya de manera seria y profunda se dedicaba buen parte de su tiempo para pintar. Al principio, él desde niño tenía esta virtud oculta
ya sabía que sus maestros le decían que pintaba muy bonito, y en México también él empezó a hacer tarjetas de felicitación a sus amigos cuando cumplían años, tarjetas de acuarela, y esto le impulsó a seguir trabajando de manera ya más profesional y más seria en la especialización de la pintura. Para aprender las técnicas de pintura, ya en 1993 él se traslada a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde vive durante 3 años. Lo que le interesaba a él era conocer la técnica japonesa de sumie a la perfección, y de hecho tuvo un maestro japonés muy, muy importante, que es el maestro Aisetsu, que trabajaba en la prestigiosa Corcoran School of Art y en el Jean Hinckley Studio en esa ciudad. De esta manera él empieza a adquirir ya una cierta técnica que le permite ir pues desarrollando de manera muy, muy clara y muy precisa su actividad como artista. Pero al mismo tiempo, ya en 1995 es cuando él es invitado por unos estudiantes ya de regreso en México, en una universidad en Querétaro, donde le piden ante pues los pruebas nucleares que hace Francia, que les explique y que les diga qué fue lo que él vivió en esos terrible mañana del 9 de agosto de 45. Es hasta 1995, es decir, 40 años después de la tragedia que él vivió en su ciudad, cuando empieza a platicar. Y él dice que para él empieza a concebir que es una cierta terapia que le permitirá pues olvidarse de las terribles pesadillas que no lo dejaban dormir. Empieza entonces a involucrarse ya de manera presente, no solamente en una serie de actividades ligadas a la difusión y al conocimiento a distintos públicos de lo que él era, pero también al mismo tiempo en San Miguel de Allende empieza a desarrollar su actividad como alfarero y a producir estas maravillosas obras de arte utilitario. En particular es en 1902, en el año 2002, perdón, cuando el prestigioso museo de Franz Mayer lanza una bienal donde él manda una serie de sus obras, y finalmente él obtiene un reconocimiento por esta maravillosa obra, tarrón que justamente da pie a el nombre de mi ponencia, que es El bosque de mi niñez. Con esta obra él trataba de demostrar no solamente su actividad como alfarero, como ceramista, sino recordar lo que a él le apasionaba, que era la naturaleza, y que era realmente lo que le sorprendió cuando en su natal Nagasaki, como decía, pues empezó a ver verde, lo que nunca se había imaginado ante lo terrible y lo desolado que quedó. Al mismo tiempo, entonces ya se empieza a ligar con otro grupo de sobrevivientes de la bomba atómica, que son estos que vemos en la foto. Estos son japoneses americanos que vivieron la bomba atómica como él en la ciudad de Nagasaki y en Hiroshima, y que constituyeron un grupo muy, muy importante que se conoce como Hibakusha Stories. El grupo de Hibakusha Stories es un grupo que funciona, sigue funcionando en los Estados Unidos, y su objetivo es dar una serie de pláticas a los estudiantes de preparatoria que conocen lo que pasó, lo que fue la bomba atómica, pero no conocen con detalle lo que vivieron los sobrevivientes. Y esto es lo que les preocupa a estos sobrevivientes, a estos Hibakusha, platicar con los estudiantes para pues, que conozcan con detalle lo que pasó en esos días terribles del 6 de agosto y del 9 de agosto. Los estudiantes pues lo reciben
con mucho gusto en términos de que pues es muy emotivo que sepan lo que sucedió y lo que cometió el crimen contra la población civil que cometió el gobierno norteamericano. Como decía, ya para ir terminar, ya no tengo mucho tiempo, pues en estos 80 años, Yasuaki lo acompaño a dar una serie de conferencias a lo largo y ancho del país. Aquí solamente les muestro algunas fotos en distintas universidades, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad, en la UAM Metropolitana, en la Universidad Nacional, en escuelas públicas y privadas, en el Tecnológico de Monterrey, en las distintas ferias de libro. En Puebla vamos a estar, y esto es un comercial, el 14 de octubre en la Feria del Zócalo, esta importante Feria del Zócalo tan popular, donde pues se va a presentar nuevamente esta plática. Y finalmente quiero pues mencionar que este libro de Hibakusha, Testimonio de Yasuaki Yamashita, que es un cuadernillo que en la edición del Vientos del Pueblo, el Fondo de Cultura Económica decidió publicar, y gracias pues a la actividad incansable también del fondo por difundir la lectura a todos los rincones, realmente pues ha sido conocido el testimonio de este sobreviviente de la bomba. Y bueno, aquí vemos las fotos donde los jóvenes se acercan con él y pues buscan no solamente que les firme el libro, sino que pues sentirlo, quedan muy motivados después de esta plática y plantean cómo apoyar y cómo ayudar en la difusión de de la experiencia que Yasuaki tuvo, y sobre todo insistimos en el grave peligro que sufre toda la humanidad ante 9 países que ya tienen estas terribles armas de destrucción masiva, y nos enfocamos a señalar que no solamente es una historia, sino que es el presente, el que vivimos, la situación tan especial que nos debe de alertar para estar muy atentos. Yasuaki termina siempre su plática diciéndole que su voz de los jóvenes y del público es muy importante, que su voz, que sientan que es solamente pues eso nada más, dice, es muy importante que ustedes platiquen con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de escuela, y que su voz es como una pequeña piedra que es lanzada al mar y o al agua, y que logra generar enormes olas. Y yo creo que con esta perspectiva los jóvenes se van convencidos de que tienen que actuar. Les platicamos que hay muchos hibakusha, como lo manifiesta el escritor Kensaburo Oe, que no están dispuestos a platicar, y que Oe concluye que tienen todo el derecho de estar callados. Nosotros les insistimos a los jóvenes que sí, que todavía hay muchos hibakusha que no quieren platicar su experiencia y que no lo tienen por qué hacer, que tienen todo el derecho de callar y de ocultar su experiencia, pero que nosotros no podemos quedarnos callados, que tenemos un compromiso con la actualidad en esta situación para difundir lo terrible que son estas armas de destrucción masiva que siguen matando a mucha gente en la actualidad. Para terminar, les menciono que en su ciudad donde hoy vive Yasuaki, en San Miguel de Allende, se montó la semana pasada una exposición en la Casa de Cultura de Banamex. Ahí lo que tratamos de impulsar es no solamente su obra de arte, que aquí vemos en una sala montada de manera realmente espectacular, muy bella, están sus pinturas y toda su obra como alfarero, pero también insistimos que el arte está ligado para defender a la humanidad, para crear el arte y para crear un mundo mejor. Y entonces en otra sala de la misma exposición se monta
la situación propiamente de los efectos que deja la bomba atómica y que esta exposición Yasuaki Yamashita, Tiempo de Paz bajo la montaña, es una exposición que va a estar todavía hasta el año que entra. Y si tuvieran oportunidad, vayan a San Miguel de Allende. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Hernández, por este interesante historia de vida. Voy a ser muy, muy breve, nos quedan escasos 4 minutos. Y sin lugar a dudas, ¿no? Los hibakusha se han convertido en la memoria viva, como un recordatorio permanente de lo que puede pasar cuando se utilizan armas nucleares. Y también de las últimas reflexiones que hacía, me parece muy importante no dar por sentada la misión de los hibakusha, ¿no? Ellos decidieron dedicarse y erigirse como quienes van a recordar, quienes van a consolidar y transmitir la memoria colectiva, pero eso no es de ninguna manera una obligación. También existe el derecho a olvidar y el derecho a superar y seguir adelante, ¿no? Em, hay hay felicitaciones de Facebook. Abril Márquez dice: un gran legado histórico han dejado Ota y Kyoko Hayashi. Es muy triste que no les den el valor artístico que merecen sus obras más que la narrativa. Qué gran exposición. Y Pasión Japón dice: ponencias muy interesantes. Gracias, maestra Alejandra Tapia, doctor Sergio Hernández Galindo, agradeciendo la transmisión a todos los responsables. Entonces, me parece que no hay más preguntas ni comentarios en redes sociales. Entonces, pues agradecer nuevamente las ponencias de ambos académicos y también reiterar el agradecimiento a la doctora Arimura, quien se dio la tarea de organizar este coloquio, y a quienes nos acompañen, pues los invitamos a que no se vayan. Vamos a tener un receso de media hora y regresamos con la conferencia magistral. 6 de la tarde de México, 2 de la mañana de España, 9 de la mañana de Japón. El título es La concientización sobre la bomba atómica, visión de un residente de Tokio no afectado por la radiación en la década de 1950. Imparte Motoi Masaki, curador e investigador independiente, y modera Sergio Hernández Galindo, a quien también acaban de escuchar. Hay un comentario más de Abril Márquez nuevamente. Es impresionante cómo se le rechazaba a los propios sobrevivientes de una fatal catástrofe, y ellos, en busca de hablar de lo sucedido, fueron finalmente escuchados con el respeto y la atención que se merecen. Pues muchas gracias nuevamente y los invitamos también a la conferencia magistral de hoy, y posteriormente, el día de mañana, continuamos con la mesa 4, mesa 5 y mesa 6. Pues gracias por su atención. Hasta luego.